Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un evento académico más del Museo de la Mujer. Soy Lourdes Enríquez, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias y del Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A nombre de la doctora y fundadora del Museo de la Mujer, de la doctora Patricia Galeana, les doy la bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo y cualquier otra condición. Ahorita pues estamos en pandemia y estamos teniendo este tipo de eventos vía virtual, pero cuando las condiciones sanitarias lo permitan, les invitamos a que nos visiten. El museo está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en República de Bolivia, número 17. Y ahorita pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook, en el Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, Museo de la Mujer Ciudad de México, y de nuestra página museodelamujer.org.mx. Hoy tenemos una sesión más del seminario Perspectivas Críticas sobre Género, sobre Derechos Humanos, Ciudadanía, Desarrollo Sostenible. Y desde el año pasado para hasta esta fecha, hasta esta sesión, hemos estado discutiendo el seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, con el seminario Tecnologías Filosóficas, también de la misma facultad. Hemos tenido ya varios encuentros. Hoy el tema que estamos proponiendo es debates sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo, pero pensamos los dos seminarios que convenía hacer un recuento de los temas que se han discutido, que se han conversado aquí en el museo desde julio del año pasado. Uno de los temas, bueno, con el que iniciamos es Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad. Luego, en agosto del año pasado, discutimos feminismos tecnológicos y tecnologías feministas. En septiembre del año pasado fue usos de las redes sociales por los activismos feministas y cómo era la argumentación en las redes sociales del activismo, sobre todo de género y feminista. En febrero ya de este año estuvimos discutiendo las tecnologías de la palabra y de los cuerpos. En marzo, tactilidad y tecnologías feministas, es decir, tecnologías sobre, de y para los cuerpos. El mes pasado propusimos potencia de lo tecnológico en la lucha política feminista, y como cada sesión retomamos preguntas o comentarios para poderlos desarrollar más a profundidad a la siguiente sesión, y se quedaron algunos temas pendientes y otros que los formularon como preguntas, tanto en el Facebook o aquí en la sala del Zoom, quienes nos acompañan. Y estos temas fueron corporalidad espectral feminista. Otro de los temas fue, y de las preguntas, se refirió a la espectralidad como herramienta tecnológica, la invención colectiva feminista a través de la potencia de lo tecnológico, que ahorita va a entrar a ese tema nuestras compañeras y compañeros del seminario Tecnologías Filosóficas. Invención colectiva feminista y memoria de la eficacia de las tecnologías feministas, la lucha política feminista frente a la hegemonía falogocentrada o falogocéntrica, que fue una de las preguntas entre patriarcado y falogocentrismo, una de las preguntas que se quedó también pendiente. Otro aspecto fue que nos preguntaron sobre las políticas feministas que activan tecnologías que modifican la experiencia. El concepto de experiencia también ha salido en estas discusiones. Y otro aspecto fue las modificaciones tecnológicas ante un entorno atravesado por el azar. Entonces, bueno, pues tenemos todo eso pendiente en la mesa de discusión, y hoy va a ser un debate formal, un debate sobre todo sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo. Y para ello le voy a pasar la palabra a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, coordinadora del seminario
Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, para que Ana María pues nos expliques o nos introduzcas a qué estamos entendiendo por lenguajes de los feminismos contemporáneos, por vocabularios, por lengua. En el seminario Alteridad y Exclusiones pues lleva muchos años trabajando los vocabularios para la lucha, sobre todo para la lucha feminista, por derechos, por cuestiones de subjetividades emancipadas. Entonces, bueno, te paso la palabra para que nos hagas favor de introducirnos al tema que se va a discutir hoy. Y bienvenida de nuevo aquí al Museo de la Mujer. Muchas gracias, Lourdes. En efecto, voy a tomarme unos breves minutos, muy breves, para ubicar el título en el contexto de la sesión de hoy, en el contexto de un debate que esperamos poder llevar a cabo junto con ustedes, es decir, con aquellas que están ahora acompañándonos a través del Zoom. Primero, mi reconocimiento al Museo de la Mujer por habernos dado alojamiento durante la pandemia en su plataforma y a quienes han hecho factible estas sesiones. Alejandra y Alma nos acompañan y nos están apoyando en este caso. Pues bien, el título es ya señalado por Lourdes hace un momento, indica que vamos a trabajar, que vamos a intentar debatir entre todas y entre todos los lenguajes de los feminismos contemporáneos. Para que tengamos un primer acuerdo en la cuestión léxica o lexical, convendría que nos preguntáramos qué estamos entendiendo por lenguas y lenguajes. Estamos entendiendo en principio tanto vocabularios como discursos, como modos de argumentación, en los cuales se inscriben las luchas de las mujeres y las luchas feministas a lo largo de nuestra contemporaneidad. Pero no solo estamos entendiendo por lenguaje un vocabulario determinado, un vocabulario no cerrado, es decir, no autorreferente, no donde cada significado te lleva a otra de las palabras, sino un vocabulario abierto y por lo tanto crítico que te permite poner en cuestión aquello que se ha discutido antes, pero que dadas las circunstancias y la ocasión, es necesario volver a revisar a ver si se trata de un vocabulario con el cual las mujeres en general podemos estar de acuerdo y nos sirva para afrontar las luchas que siguen. Entonces, además de este vocabulario abierto, tendríamos que considerar efectos o afecciones en el cuerpo llevadas a cabo o propiciadas justamente por el uso de estos vocabularios. Efectos en los cuerpos de quienes usan, de las mujeres que usamos este vocabulario, pero efectos también en los que escuchan el uso de este vocabulario y a través del cual modifican la manera de acercarse al gran problema de género y a su base de dominación falogocéntrica. Junto con este vocabulario y estos efectos, yo propondría nada más que tomáramos en cuenta las reservas de imaginación, las reservas de subjetividades y de subjetivaciones otras que las mujeres a través de las luchas feministas han ido incorporando en la sociedad toda y en la historia contemporánea. Y yo aquí me quedo y le paso el micrófono a Erika para ver si quiere aclarar y ubicar un poquito más nuestro asunto del día de hoy. Muchas gracias Ana María. Me sumo también, por supuesto, al reconocimiento y al agradecimiento al Museo de la Mujer, a quienes nos están ayudando siempre en todas las sesiones, Alejandra, Alma, de una manera muy importante también a Lourdes Enríquez, que tan generosamente coordina, organiza este espacio desde hace tanto tiempo, ¿no? Y un espacio que ha sido tan fecundo realmente para todas nosotras. Mi intervención va en el mismo sentido de la de Ana María. También quisiera elaborar un poco sobre el título de esta sesión. Veo que nos vimos en la necesidad de cómo hacer un alto en la reflexión sobre lo que ya hemos llevado discutiendo en muchas sesiones en línea a partir de la pandemia, antes presenciales.
en el Museo de la Mujer y también organizar el debate que sigue. Entonces voy a hablar sobre los términos del título. En primer lugar, sobre el debate y sobre la importancia del debate. En una historia muy larga que tenemos en el seminario Alteridad y Exclusiones, hemos propuesto el término debate y nos ha servido para proponer una modalidad que también puede pensarse como una tecnología a partir de todo lo que hemos estado discutiendo, como una tecnología del discurso, una tecnología de intercambio entre la teoría y las distintas disciplinas que marcan nuestro trabajo, que es interdisciplinario, y otros campos del saber, y de una manera muy importante los saberes de los distintos movimientos sociales y en general de los discursos sociales. Hemos propuesto algunos rasgos mínimos, o les llamamos en su momento lineamientos de esta tecnología de intercambio. Algunos de los más importantes serían el derecho de cada cual, de cada una al uso de la palabra, como un derecho de proposición, el intercambio horizontal en resistencia a las estructuras jerárquicas de las instituciones, de todas las instituciones entendidas de la manera más general posible. La escucha respetuosa y atenta a la palabra de todas y el deber de respuesta. Todo esto implica, como hemos discutido en otros talleres, la necesidad de convivir con el desacuerdo. Ahora, sobre los lenguajes y elaborando lo que dijo Ana María un poco, hemos propuesto también que este debate se puede orientar a partir de un vocabulario conceptual, que aunque no esté completamente definido, sí al menos haya sido convenido o consensuado a partir de un ejercicio anterior también de debate. El vocabulario tiene la pretensión de describir, analizar, pensar las exclusiones, las relaciones de dominación, las violencias que se reproducen en nuestras sociedades contemporáneas, sus historias o mejor sus genealogías. Estas, las exclusiones y las violencias, operan en el ámbito de los discursos, en el ámbito de los cuerpos y de las relaciones entre los cuerpos individuales y colectivos, y entre ambos ámbitos, el de los discursos y el de los cuerpos. El vocabulario además busca pensar, y esto también implica aprender de las distintas estrategias de resistencia que se generan permanentemente y elaborar sus memorias. Ahora, hablando específicamente de las relaciones de dominación y de violencia hacia los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados y de las resistencias a estas violencias, hemos dedicado ya varias sesiones de este taller a debatir sobre las prácticas y los discursos de los feminismos contemporáneos. Y ahora me estoy refiriendo a los lenguajes de los feminismos específicamente. Se han propuesto así términos teóricos como tecnología, tecnologías de la palabra, tecnologías de los cuerpos, políticas feministas, estrategias de resistencia, solidaridad, entre otros muchos. Y se han traído también al debate términos apropiados, alterados o reutilizados por los feminismos como cuerpas mercaditas, el propio término feminismo o feminista, entre otros muchos. El intercambio es rico y en ese intercambio el vocabulario se modifica en su sentido tanto como en sus efectos. Es importante decir que no consideramos que el discurso académico deba sancionar en tanto que autoridad el uso de los conceptos. Más bien se trata de someter a examen los sentidos y los posibles efectos de los usos, siempre singulares, de los términos. Es decir, de preguntarnos qué puede decir o qué permite pensar o qué posibles efectos tiene cada uso, por más que estos sentidos y estos efectos sean incalculables en alguna dimensión. Ahora bien, cuando hablamos de los lenguajes de los feminismos, no queremos referirnos solo a los vocabularios, como decía Ana María, sino también a estrategias discursivas, incluyendo las argumentativas, en las cuales estos vocabularios siempre se insertan, y a las prácticas corporales, a las prácticas artísticas, a las prácticas políticas de los movimientos, etcétera, que coexisten con estos lenguajes, ya de por sí siempre incorporados. Hemos traído aquí por ello algunos análisis de casos específicos también. Y finalmente hemos convenido en que los feminismos deben pensarse en su pluralidad, en su singularidad y en sus situaciones específicas. Si en algo convergen, es en la urgencia de la lucha en contra de las también múltiples formas de exclusión y violencia que padecen, como decía más arriba,
los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados, y también otros cuerpos que es importante también pensar de los vivientes no humanos y en general de eso que el discurso falocéntrico ha llamado naturaleza, para reproducir la dominación y la explotación por parte del hombre y de esta figura viril del hombre sobre eso que se ha llamado mundo, el mundo que habitamos. Todas estas exclusiones y prácticas violentas además se suman a otras racistas de clase, de procedencia, de lengua, etcétera, que también deben ser pensadas. Bueno, y para acabar, entonces, para debatir sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo, hemos propuesto un vocabulario. Este vocabulario surgió de sesiones anteriores y de la necesidad de dar respuesta a las cuestiones que nos han planteado. Algunos de los términos no han sido presentados como objeto específico de discusión en nuestros talleres, como el sentido de lo político, el sentido en que conviene entender lo político o la política o las políticas feministas, aunque se han planteado. Otros sí han sido debatidos, pero creemos que pueden seguirse elaborando. Particularmente las discusiones sobre tecnología y potencia de lo tecnológico quedaron abiertas la sesión pasada, entonces algunas de las intervenciones de hoy retoman estas discusiones, otras se dedican al nuevo vocabulario. Y esta introducción también es una invitación a que sigan y que sigan tan generosamente también quienes nos escuchan participando en las propuestas y en la necesidad de debatir, ya se trate de conceptos o ya se trate de problemas que son vigentes y que son preocupaciones sociales importantes. Y hasta aquí me quedo por lo pronto. Muchas gracias. Gracias, Erika. Ahora le paso la palabra al maestro Francisco Barrón, coordinador del Seminario Tecnologías Filosóficas. Pues gracias, Francisco, por seguir aquí en estos debates, por seguir en la conversación, pensando qué más vamos a estar proponiendo el resto del año. Pues, ¿por qué no nos haces también un recuento de lo que han estado trabajando desde su seminario en relación a la conversación con el Seminario de Alteridad y Exclusiones? Y nos presentas a quienes van de parte de ustedes a entrar a la discusión del día de hoy. Muchas gracias, Lourdes. Como siempre, estamos, bueno, voy a hablar también por el grupo de trabajo, agradecidos y agradecidas de estar acá, ¿no? De poder conversar, siempre poder conversar, ¿no? Y tratar de discutir, ¿no? Y pelearse también es bueno. Creo que está bien para fortalecer relaciones, ¿no? Y generar más cosas. También agradezco al Museo de la Mujer, a Ana María y a Erika, siempre tan abiertas a la posibilidad de poder charlar, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento, ¿vale? Solamente miembros o miembros del seminario va a estar Ana María Guzmán Olmos hoy. Circe pertenece más bien al Seminario de Alteridades y Exclusiones, pero va a introducir una cuestión, ¿no? que va a entroncar con los dos seminarios. Bueno, como siempre en estas charlas, hago una pequeña descripción de cómo trabajamos y de quién trabaja y de qué trabajamos y dónde trabajamos, ¿vale? El Seminario de Tecnologías Filosóficas ya lleva 8 años trabajando como un seminario. Buscamos hacer organización, ¿no? Una organización horizontal y este tipo de cosas que son muy complicadas, pero la idea es discutir desde la filosofía de la tecnología, ¿vale? Esta es un poco la idea, introducir el vocabulario, introducir los vocabularios que tienen que ver con lo tecnológico, ¿vale? Esto yo sé que actualmente está muy de moda, todo mundo habla de la tecnología o le parece que es algo relevante, se nos ha vuelto algo como imprescindible por ejemplo, en este momento estamos hablando por una plataforma digital, ¿vale? Nos ha permitido mantener relaciones, contactos, vamos, esto es un poco lo que actualmente se nos hace muy patente, ¿vale? Nosotros desde hace 8 años estamos tratando de discutir que introducir un vocabulario, introducir una reflexión
sobre lo tecnológico en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones de cuerpo, ¿no? Puede ayudar mucho a ver efectos que luego no alcanzamos a revisar con otro tipo de vocabularios, ¿vale? O con otro tipo de discursos. Este es un poco, digamos, la vía como hemos decidido discutir acá, ¿vale? Porque también hacemos experimentos digitales, ¿no? Y tenemos como encuentros con otros grupos, ¿no? Buscando discusiones un poco más académicas. Pero en el caso, ¿no?, del Museo de la Mujer hemos tratado de, voy a señalarlo, ver cómo se entroncan las luchas feministas de mujeres con este vocabulario de la tecnología, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos decidido discutir acá. En este sentido, ¿no? Hoy lo que presentamos va en relación con estos vocabularios, pero también introducir esta parte tecnológica, no este vocabulario de la tecnología. Por eso voy a empezar yo, ¿no? Mi texto, hice un pequeño textito, ¿no?, que se llama Tecnología y Vida, lo político como tecnología, la tecnología como política. Después irá mi colega Ana María Guzmán Olmos. Ella tiene un texto sobre data, ¿no? Feminismo de datos, se llama su texto, y Circe al final, ¿no?, va a hablar sobre el término acuerpar, ¿vale? Para engarzar un poco con, creo yo, la participación de Natalia al final, ¿no? Hasta donde tengo entendido que ella también va a hablar sobre el término acuerpa, ¿vale? Entonces estamos buscando este diálogo, esta conversación con diferentes formas de plantear las cosas, diferentes formas de discutir. Entonces, yo voy a comenzar con mi texto. Les recuerdo, se llama Tecnología y Vida, lo político como tecnología, la tecnología como política. Y tiene un epígrafe, ¿no? En el texto trato también de explicar por qué introducir lo tecnológico en la lucha de las mujeres, o poner por lo menos ese vocabulario, ¿no?, para poder decir ciertas cosas, ¿vale? Y para poder cuestionar ciertas cosas. Tiene un epígrafe, como les comento, es de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, y dice así: en el fondo, la vida fisiológica no es otra cosa que una técnica olvidada, un saber tan antiguo que ya hemos perdido toda memoria de él. Una apropiación de la técnica no podrá hacerse sin un repensamiento preliminar del cuerpo biopolítico de Occidente. Esto lo hemos estado discutiendo aquí, la relación entre lo vivo, la tecnología, y el cuerpo y la tecnología, algo que es absolutamente patente en las formas de las luchas contemporáneas de mujeres, ¿vale? Esto es un poco lo que queremos sostener. Entonces comienzo a leer mi texto. Dice: es ya común encontrar en textos, manifiestos, artículos, discursos que elaboran la lucha de las mujeres una aceptación explícita a lo tecnológico. Son casi nulos los textos con una postura negativa hacia lo tecnológico en estos discursos feministas. Se tiende a concebir la relación entre movimientos de mujeres y tecnología como inevitable. Esto no es, digamos, algo accesorio o anecdótico. Se puede sostener, y lo hemos hecho en todas las sesiones anteriores en las que hemos participado en el Museo de la Mujer, que hay una imbricación necesaria entre las luchas de las mujeres y lo tecnológico. De alguna manera se trata del mismo acontecimiento. Esto es un poco lo que hemos buscado poner, ¿no?, en la mesa de la discusión. Esa imbricación es la que hemos tratado aquí de discutir, la que hemos negado que se trate solo de una reformulación de la relación de uso de una herramienta o de puesta en funcionamiento de una máquina por parte de un sujeto politizado. Nos ha interesado sostener que el sentido politizado que emerge en la relación de los movimientos de las mujeres y la tecnología no es algo que añade exclusivamente la lucha feminista. Lo político se encuentra en la imbricación misma, en la afirmación de lo político como tecnología. Este sentido político de la implicación se puede descubrir por todas partes en los discursos y prácticas de los movimientos de lucha de las mujeres. Ciertamente se acepta como un problema propio que la tecnología pueda configurar la vida, moldear formas de subjetividad, intervenir en los procesos culturales, configurar, alterar los cuerpos, construir comunidades,
inventar experiencias. Es algo, todo esto que hemos discutido aquí, ¿no? Que en esta imbricación entre la tecnología y las luchas feministas aparece todo este tipo de problemas, ¿no? La conformación de subjetividades, la intervención en procesos culturales, la configuración y el mantenimiento de la vida, ¿no? Uno de los temas como muy problemáticos es la cuestión de los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de inventar experiencias, ¿no? Que está en muchos de las exigencias, ¿no? Sigo. De allí que en la lucha se evidencia su sentido. Se lucha por y en lo tecnológico, no solo por una cuestión de espacios laborales y de visibilidad, como cuando se afirma que debe haber más mujeres en ciertos puestos de trabajo o políticos, no solamente por una cuestión de la concepción, hechura o efectos públicos de las tecnologías, como cuando se dice que ciertos análisis de datos o ciertas implementaciones tecnológicas tienen sesgos, o cuando se afirma que un vocabulario o ley, como la Olimpia, debe tomar en cuenta la cuestión de la violencia hacia ciertos cuerpos conformados históricamente. Si se trata de atacar ideologías y modificar estructuras sociales, se trata igualmente de salvar la vida y de hacerla emerger. Este punto ya lo hemos, digamos, lo hemos hecho muy patente en otro momento, ¿no? Esta cuestión de salvar la vida y hacerla emerger, ¿vale? Que desde hace muchos años hemos discutido en el Seminario de Teoría de Exclusiones con la cuestión del feminicidio, ¿no? Que como un punto central. En otro momento ya hemos tratado de señalar ese punto que descoyunta la categorización de lo político con la que aún nos movemos. Ese énfasis en producirlo vivo y en salvaguardarlo en las luchas de las mujeres entronca inevitablemente con lo tecnológico. Se podría afirmar que ese es el efecto político mayor de las luchas de mujeres, conceptualmente hablando. En otros momentos de estas charlas hemos tratado de traer a la conversación la cuestión de que la tecnología haría que la reproducción de lo vivo se constituyera como una cuestión política de primera importancia. Haciendo eso, la lucha feminista muestra el carácter político de la reproducción de lo vivo. De ahí su articulación con lo tecnológico. Pero aquí habría aún que prevenirnos de ciertas fantasmagorías sobre lo que puede o no lo tecnológico. Y con ello prevenirnos de esas fantasmagorías que rondan lo que se puede o no al hacer política. En este caso se trataría de, como la mayoría de las fantasmagorías que acosan a lo tecnológico, una oposición. No se trata esta vez de la valoración que opone lo tecnológico a lo cultural, o a lo natural, o a lo corporal, o a lo humano. Tampoco precisamente a lo vivo. Normalmente pensamos lo tecnológico todavía, ¿no? En oposiciones, ¿no? No estoy haciendo una paráfrasis, en oposiciones contra lo cultural, lo natural, lo corporal, lo humano, lo vivo, ¿no? Siempre estamos pensando, ¿no? Lo interesante es que en las luchas feministas estas oposiciones se rompen. Se trata más bien de no poder dejar de lado la concepción de que la vida, la existencia, es fundamentalmente azarosa y fundamentalmente opuesta a lo mecánico de lo tecnológico. Esta es una de las oposiciones más fuertes con las que se enfrenta, ¿no? En el espacio conceptual de lo político, ¿no? De las luchas de las mujeres, lo tecnológico como que se lo opone a lo azaroso, ¿sí? Y entonces lo tecnológico queda como procedimientos mecánicos, ¿sí? En este sentido, se asume, tanto en la práctica como en el discurso, que la novedad o lo inventado o la invención tienen un carácter azaroso, que tiene abundantes percances, riesgos, contratiempos y dificultades que no pueden calcularse. Esta aleatoriedad le daría un sentido propio a lo vivo, sus procesos de mantenimiento y reproducción. En ese sentido, cuando se lamenta, por ejemplo, el triunfo de la abstracción sobre nuestra relación viva con el mundo, se sobreentiende que la abstracción es efecto tecnológico y se le opone una relación viva. Un ejemplo muy sencillo de esto es cuando señalamos que, por ejemplo, las redes sociales se han interpuesto en nuestra relación con los otros, ¿sí? Y esta interposición, ¿no? de las grandes compañías tecnológicas y de sus plataformas, le quitan lo vivo, ¿no? Pero cuando se habla así, se quiere decir que lo vivo es como azaroso, contingente, ¿no? Determinado a los contratiempos y a los percances de lo que falle mal,
¿sí? Y entonces se afirma que lo tecnológico mecaniza nuestra vida, ¿vale? Cualquier cosa que eso sea. Por supuesto, esto implicaría un sometimiento de nuestra vida, ¿sí? En términos incluso políticos, económicos. Y lo vivo de esta relación con el mundo debe caracterizarse como azarosa, pues lo tecnológico es abstracto, ordenado, maquínico, calculado. Y así la fantasmagoría funciona. Lo vivo no florece en un mundo maquinizado. Nuestras relaciones con los otros y con nosotras mismas deben mantenerse alejado de mediaciones tecnológicas. Nuestras experiencias deben quedar abiertas a los encuentros fortuitos y ser resguardadas de quedar automatizadas. Así se pueden encontrar afirmaciones como esta de 1935, ¿no? Este es un escritor, dice, los artilugios de la gran feria mecanicista y tecnicológica no añaden nada a la perplejidad de vivir, sino que la aturullan y la distraen de su sentimiento solitario y poético. Lo que estoy un poco tratando de señalar, ahorita va el final, es esto. Normalmente cuando pensamos, vamos, en el Seminario de Tecnologías Filosóficas tenemos un poco como la certeza de que los movimientos políticos, los movimientos de mujeres, ¿no? Los movimientos sociales en general deberían hacer mucho caso a la cuestión técnica, ¿no? Deberían estar muy prevenidos a esto. Pero normalmente o a veces en los movimientos, como en cualquier cuestión, aparecen ciertas fantasmagorías sobre lo tecnológico. Y una es esta, ¿no? Lo vivo, ¿sí? Es como algo poético que hay que salvaguardar, mientras que lo tecnológico es aquello frío, maquínico, que destruye estas posibilidades azarosas de la existencia, ¿sí? Entonces, ahí hay una dicotomía que parece que evita llevar a cabo efectos mayores, ¿no? Producir otro tipo de cuestiones. Termino. El problema aquí es político. ¿Podría concebirse una lucha política que admitiera lo azaroso pero no lo tecnológico? En pos de hacer crecer lo vivo, ¿se le resguardaría de aquello que lo reproducirá? Es que este es otro efecto mayor de las luchas políticas de las mujeres. Poner en cuestión la separación entre lo azaroso y lo tecnológico. Rearticularlos de otra manera sin hacerlos opuestos ni jerárquicos. El ejemplo de la mercadita es bastante interesante que se va a mencionar o que se ha mencionado acá, ¿no? ¿Es una invención o está utilizando mecanismos económicos? ¿Sí? ¿Cómo en esa idea de que las mujeres tomen espacios públicos para poder enfrentarse, ¿no?, a la precarización y mantenerse con vida, ahí están siendo azarosas o están utilizando un mecanismo y están implementando otra máquina, voy a decirlo, ¿no? Así con esta palabra. Pues cuando de salvaguardar y fortalecer la vida se trata, hay que dotar a los vivientes de mecanismos y herramientas para defenderse y reproducirse. Aquí queda mi participación y ahora le doy la palabra a Ana María Guzmán Olmos. Solamente me gustaría señalar que los textos de mío, el de Ana María Guzmán Olmos, Sosis y de Circe ya están en la página del Seminario de Tecnologías Filosóficas. Yo en este momento los pongo en el chat aquí del Zoom y en la página del Museo de la Mujer donde se está transmitiendo el video. ¿Vale? Entonces, Ana María. Gracias. Pues como siempre me da mucho gusto estar acá, compartiendo el espacio del pensamiento con todas. Yo también tengo un texto pequeño. Es una cuestión en la que he estado trabajando recientemente, así que algunas cosas van a parecer un poco abstractas, pero espero que de todos modos haya material para discutir. Entonces, comienzo a leer. La tesis de que nuestros cuerpos son productores de sentido y son significados por agentes y contextos externos a los cuerpos propios es una cuestión que se encuentra al centro de los debates de los feminismos contemporáneos. Si buscamos una genealogía de esta tesis, es decir, de la significación de los cuerpos como problema político, una de las fuentes inmediatas es, por supuesto, la obra de Judith Butler, especialmente en su libro que fue traducido al español como El género en disputa. Sin embargo, la cuestión de los efectos del discurso sobre los cuerpos es algo que puede ser leído a través de distintos momentos de la obra de Butler. Central para esta tesis es la premisa de que el lenguaje tiene efectos performativos.
Esto es, que el lenguaje es una forma de la acción. Esta herramienta teórica ha permitido, por ejemplo, explicar cómo operan los discursos de odio, pues si el discurso es una forma de agencia, este tiene efectos tanto como los actos que provienen de nuestros brazos y nuestras piernas. Si bien con esto no se trata de disolver la diferencia entre los efectos de la aniquilación material de los cuerpos y los efectos del discurso de odio, lo que se intenta explicar al lenguaje como una forma de la agencia es señalar la continuidad entre estas dos formas de la agencia. Con esta tesis sobre la producción del sentido mediante y por los cuerpos como punto de partida, me interesa pensar hoy de qué manera este análisis de las potencialidades del discurso en tanto que forma de la acción tiene puntos de encuentro con formas del activismo y el análisis feminista en las que se hace uso de tecnologías digitales. Aunque la relación en primera instancia no parece transparente, lo que me interesa señalar es que el pensamiento que articula la performatividad de nuestros cuerpos puede beneficiarse de la forma en que proceden los activismos feministas operantes en el espacio digital y de los análisis de dichas tecnologías que han emergido gracias a análisis desde la perspectiva feminista. Por otro lado, me interesa señalar cuáles serían las limitaciones de la manera en que estas propuestas de análisis y acción conceptualizan los cuerpos. En primer lugar, es importante aclarar a qué me refiero cuando hablo de activistas involucradas con tecnología digital, pues aunque estas acciones tienen lugar de maneras muy diversas, por ejemplo, con la intervención de activistas para aumentar la visibilidad de mujeres en plataformas online, el caso de Wikimedia en México, me voy a referir específicamente a las formas de activismo que trabajan con y en la elaboración de datos para procesamiento computacional. Recientemente, Catherine de la Ignacio y Lauren Klein publicaron un libro que se lleva el título Data Feminism o Feminismo de los Datos. Este libro es una muestra bastante global del tipo de activismo que se ha estado haciendo en los últimos años mediante el recurso a tecnologías digitales. Antes de especificar a qué se refieren las autoras de este volumen, me parece que sería importante muy brevemente recordar a qué nos referimos cuando hablamos de datos. La palabra dato, o en inglés data, proviene del latín y en este idioma significaba lo dado, una cosa dada. Esto, como ha señalado el filósofo Alexander Galloway, conlleva aún en nuestro uso contemporáneo de la palabra la referencia a una cierta forma de inmediatez. Cuando se habla, por ejemplo, de datos de los sentidos, se refiere a la recepción inmediata del mundo de lo sensible mediante nuestro aparato sensorial. Esta connotación de inmediatez, que en principio parece no ser problemática, adquiere importancia cuando el concepto es transportado para hablar de las unidades de información procesables por una computadora. Definitivamente no es nuevo el señalamiento de cuáles son los peligros de una equivalencia entre los datos utilizados para el cálculo de información y lo dado o la inmediatez de dicha información. Una de las perspectivas críticas a considerar, por ejemplo, es que los datos no son equivalentes a objetividad, como desde ciertas perspectivas reduccionistas se ha querido pensar. Los datos son abstracciones, dado que una computadora no procesa fenómenos, sino unidades discretas matematizables. Esto es, habría una separación de los datos del contexto en el que emergen. Esta perspectiva, aunque importante a considerar cuando se habla de datos, ha sido superada por la producción de mecanismos más complejos en el campo del cómputo, los cuales tienden hacia la posibilidad de integrar también los contextos de aparición, esto es, de computarizar la contingencia del contexto. No voy a entrar en los detalles de esta crítica porque me interesa más bien concentrarme en la segunda forma en que se puede hacer crítica de la producción de datos, la cual es central para las propuestas del libro mencionado sobre el feminismo de los datos. Esta no está completamente separada de la crítica a la falta del contexto fenomenológico de los datos, pero me parece que adquiere otra perspectiva, la cual es relevante considerar en relación con las ideas sobre la significación de los cuerpos mencionadas al principio de estas reflexiones. De la Ignacio y Klein se refieren en su libro a los criterios de selección con los que se generan los datos. Como los sistemas computacionales aún requieren input humano para adquirir información, los sistemas más complejos dejan menos espacios para la intervención humana, mientras que sistemas más sencillos pueden ser completamente dependientes de este input. Las autoras señalan que la selección de cuáles son los fenómenos registrados mediante dichos datos no es neutral. Esto es, nuestras formas de significar la relevancia de algunos fenómenos sobre otros o de registrar cuáles son los cuerpos que merecen ser percibidos y nombrados son el punto de partida cuando se toma la decisión de qué datos es necesario generar para ser computados. En este sentido, las formas de desigualdad e injusticia que dirigen las instituciones y las prácticas sociales offline no son ajenas a la producción de información para el espacio digital. Hay dos sentidos en los que las formas en que se producen estos datos se ven afectados por los esquemas de desigualdad existentes. Por un lado, hay fenómenos sociales que no son registrados y cuyo registro tendría como efecto el beneficio de una comunidad.
En el libro se hace mención, por ejemplo, de la iniciativa de María Salgado de crear una base de datos, esto es la acumulación centralizada de datos sobre un tema determinado, para registrar todos los casos de feminicidios en el país. En este caso se señala la relevancia de la producción de información computable sobre el fenómeno de la aniquilación sistemática de cuerpos feminizados como una herramienta de análisis de patrones espaciales, donde ocurren los asesinatos, cuáles son las relaciones entre los lugares donde ocurren los asesinatos, etc. O de prevención mediante dichos análisis. María Salgado trabaja de manera independiente y en colaboración con otros grupos activistas, porque la generación de esta información no parece ser un asunto relevante para las instituciones gubernamentales. Por otro lado, se habla del esquema de injusticia y desigualdad en relación con la selección de datos relevante para entrenar los sistemas de procesamiento de datos. En este sentido, se ha mostrado ya en diversas iniciativas que, por ejemplo, tecnologías de reconocimiento facial son capaces de reconocer solamente caras de personas blancas, llevando a la hipótesis de que esto es así porque los datos son los que estas herramientas son entrenadas porque los datos con los que estas herramientas son entrenadas para reconocer qué es una cara y quién es una persona son mayoritariamente de personas blancas. Aunque la falta de reconocimiento de ciertos rostros no siempre lleva a consecuencias fácticas de injusticia, lo cierto es que este tipo de observaciones han puesto sobre la mesa la pregunta de qué tipo de tecnologías se producen, si la idea de lo humano con la que son entrenadas es excluyente de ciertas comunidades y corporalidades. Es en relación con este segundo punto que me parece relevante hacer algunas observaciones en torno a la tesis de la significación de los cuerpos que mencioné al principio. En tanto que los datos que son usados para entrenar, en este caso algoritmos de reconocimiento facial, son producidos mediante un proceso de selección que no solo indica cuáles son los datos relevantes a incluir, sino de cómo son significados. La codificación de patrones de la acción o de imágenes de los cuerpos conllevan un proceso de producción de significados sobre los cuerpos que no es transparente para quienes son leídos mediante estas tecnologías. El activismo que en los últimos años se ha hecho cargo de señalar que no hay una neutralidad en la producción y selección de datos, no solo es relevante en términos de las acciones que se pueden y deben tomar para contrarrestar esta problemática. Este tipo de análisis, sin embargo, parecía tomar por hecho que la manera en que se significan los cuerpos es la de un lenguaje que se superpone a ellos cuando se les convierte en datos. La pregunta que podemos hacernos es, sin embargo, si al explicar cómo operan los mecanismos de discriminación en el entrenamiento de tecnologías que leen datos sobre nuestros cuerpos, es suficiente con dar cuenta de estos mecanismos de selección. Según esta explicación, la exclusión provendría de un traslado o traducción de los mecanismos de discriminación y desigualdad operantes previo a la existencia de estas tecnologías. De la Ignacio y Klein expresan claramente su postura en este sentido cuando dicen los datos también son poder. En este sentido, las tecnologías de cómputo de datos pertenecen a la red de distribución de poder existentes. Y si bien estos factores de la exclusión definitivamente son operantes, como hemos visto en los ejemplos mencionados, parece necesario no solo incluir dichos factores en el análisis de estas formas de exclusión, sino aspectos propios de la tecnología en la que operan. En este sentido, además de un análisis de las relaciones de poder involucradas en la producción de los datos, parecería relevante un análisis de las maneras en que los cuerpos son nombrados cuando son dichos a la manera de unidades discretas automatizables. Si bien previo a la existencia de estas tecnologías de computabilidad de datos, los operadores de exclusión ya tenían la forma de atribución de significados a nuestros cuerpos, estos operadores hoy se concretizan en una tecnología mediante la que se convierten en procesos automatizados. Esto es, más que un traslado de mecanismos de exclusión, lo que observamos es que los mecanismos de exclusión previamente usados se transforman en una operación tecnológica. De manera que si bien un análisis de las estructuras de poder sobre la manera en que emergen estos mecanismos de exclusión nos devuelve superfluo, esto no es suficiente cuando estas formas de la exclusión se transforman en una tecnología. Pero esta es una cuestión que queda por desarrollar y podemos discutirla después. Muchas gracias, Sosis. Ahora le doy la palabra a Circe Rodríguez, ¿no? Compañera del Seminario de Alteridades y Exclusiones, que trae algo preparado sobre el término acuerpar. ¿Quieres que lea ya, Circe? Supongo que no has podido. Vale, yo lo leo. Sin problemas. Acuerpar. No pretendemos, voy a comenzar, no pretendemos un significado preciso de este ni de ningún otro término, vocablo o categoría. Lejos de la presunción de propiedad del lenguaje, nos acercamos a sus resonancias que hacen comparecer la sonoridad de la palabra.
Relacionarnos con las palabras desde su dimensión sonora implica poner atención a su capacidad de afectar zonas del cuerpo hablante y del cuerpo que escucha. Implica reparar en las vibraciones que los vocablos producen y reproducen en el pensamiento. Buscamos pensar los vocabularios en función de sus efectos y potencias, es decir, las maneras en que se vinculan con y detonan experiencias estéticas, políticas, de resistencia y saberes. Por tanto, no preguntaremos qué significa el vocablo acuerpar. Nos detendremos en qué produce y qué cuestiona. De remitirnos a una posible etimología, aceptamos el supuesto de que la palabra podría estar construida por el prefijo a, sin, y una derivación del sustantivo cuerpo. La interpretación me llevaría a sostener la negación del cuerpo mediante su carencia. Pero en tanto las derivas feministas han colocado el cuerpo en el centro de sus debates, pensando sus potencias, problematizando sus representaciones, denunciando las violencias que lo aquejan, tal presunción parecería sin sentido. ¿A qué carencia y a qué cuerpo podría recurrir de persistir en este intento? Presumo que algunos feminismos niegan la representación de la corporalidad que lo ata a la subjetividad, es decir, que lo condena a ser mera abstracción y sujeto a la razón. Ser sujeto implica estar sujetado a ciertos sistemas normativos gubernamentales, epistemológicos, etcétera, que durante un largo periodo construyeron una imagen del cuerpo carente de marcas singulares, es decir, generalizable, pero al mismo tiempo individualizado, sin ligas comunitarias. De acuerdo con Federici, la subjetividad burguesa tenía y tiene por marcas el autocontrol, la propiedad de sí, la responsabilidad, la identidad y el apego a la ley. Ser dueña de una misma implica ser libre para vender la fuerza de trabajo, reducción del cuerpo a mercancía previamente sometida a un proceso de introyección de las limitaciones y coerciones de la razón. La autonomía subjetiva deslindó al sujeto del reino de la necesidad, es decir, de la naturaleza. No obstante, el cuerpo quedó preso del peso de la repentina condena de ser parte del mundo natural. Tiempo después, el cuerpo fungía como mero vehículo de una autonomía reducida a la realización de intereses personales a partir del esfuerzo individual. Está citando aquí a Butler, a Judith Butler. En estas condiciones, el cuerpo, figurativamente, desaparece, no del terreno discursivo, donde su presencia es cada vez mayor. Ejemplo de ello es el discurso médico. Desaparece en tanto potencia y o agencia. Frente a este cuerpo, un tanto espectral, que no cesa de reclamar su lugar en la experiencia y el saber, es que los feminismos nos revelan, regresando sobre mis pasos, agregaría que el prefijo sin al que me refería con antelación podría significar sin ese cuerpo construido por discursos contrarios a la vida. Quizás sería más adecuado escribir a la vitalidad. Acuerpar demanda la construcción de una corporalidad otra que para muchas mujeres abraza los saberes de la tierra, la naturaleza, a la cual se le ha restituido fuerzas negadas por la racionalidad occidental. Cuerpo construido de poco. Retoma un poco y dice, acuerpar demanda la construcción de una corporalidad otra que para muchas mujeres abraza los saberes de la tierra naturaleza, a la cual se le ha restituido fuerzas negadas por la racionalidad occidentalizada. Cuerpo construido de a poco por las experiencias y los discursos feministas, así como por filosofías de carácter crítico, cuyas marcas también de a poco se formulan y reformulan. Por otro lado, acuerpar es un verbo, por tanto, apunta a la acción del cuerpo, de los cuerpos juntos, porque el cuerpo es con otros cuerpos. ¿Podríamos decir que a veces es otros cuerpos? Daniela Rea, periodista y escritora, señala que acuerpar es hacer la palabra abrazo, sin ser decir una concesión poética. La sonoridad de la palabra toca otro cuerpo sin dejar de todo el anterior. A su vez, los feminismos comunitarios piensan el territorio un cuerpo cuyos frutos alimentan otras existencias corpóreas, siendo junto con ellas. Para la escritora,
Aúna a lo anterior, acuerpar es hacer comunidad con otras. Hasta ahora, este verbo tiene marcas femeninas. Hacer comunidad involucra procesos de cuidado y acompañamiento singulares y situados de sostén de la vida y las energías. Se pone el cuerpo para caminar con otras, para trabajar con otras, para resistir. Cuando la resistencia, pensamos y lo hemos dicho con antelación, no es pasividad que se oponga a la acción, ni se apega a la distinción antagónica entre el sostenimiento de la vida y la potencia para transformarla. Aquí haciendo alusión a ciertos planteamientos de Hannah Arendt. Sostener la vida involucra operaciones políticas. En determinados casos, las acciones encaminadas a mantener las existencias se tornan de suyo políticas. Para la red de sanadoras ancestrales, acuerpar implica acompañar en la indignación y en la resistencia frente a múltiples violencias. Para estas mujeres mayas, la defensa de la vida materializada en el cuerpo y el territorio demanda acciones de diferentes tipos, ¿no? Solidarias, legales, de carácter simbólico, acompañamientos, resistencias, por cuyo conducto reivindican saberes y prácticas que configuran las relaciones entre los vivientes desde órdenes no occidentales ni hegemónicos. Finalmente, acuerpar ayuda a sanar el cuerpo. Es un acto de reivindicación personal y comunitaria que enriquece el tejido de la red de la vida, dicen este grupo de sanadoras. Sanar el cuerpo es recuperar la posibilidad de experimentarlo, pensarlo y decirlo desde un lugar de enunciación propio. Y para ello, señala Capnal, el cuerpo es centro en tanto genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Y hasta aquí mi participación. Una disculpa por los imprevistos. Muchas gracias, Circe. Sí, creo que justo tu texto hace un puente, ¿no? entre lo que queremos empezar a discutir hoy. ¿Está Natalia Cruz? ¿Erika? Sí, aquí ando. Sí, ya se conectó. Perfecto. Pues Natalia Cruz, alumna de doctorado en filosofía. Estuviste participando en la sesión anterior en abril y bueno, te doy la palabra y te agradezco que estés de nuevo acá discutiendo. Yo quiero abordar el día de hoy un tema que me parece que fue un caso de análisis muy particular para mí, que es la copa menstrual. En esta línea del análisis de la potencia de la tecnología, me parece que está interesante, ¿no? Esta ponencia se titula Tecnologías de los cuerpos, el caso de la copa menstrual. En 1937, Leonard Chalmers patentó una copa menstrual fabricada con caucho llamada Tacit. Desde entonces y desde antes, las tecnologías menstruales han tenido un desarrollo atípico, no lineal ni progresivo. ¿Por qué? Uno podría pensar que el tabú sobre la menstruación pesa lo suficiente para obstaculizar la incorporación y desarrollo de cualquier tecnología que aborde este fenómeno, que incluso puede eclipsar el hecho de que más de la mitad de la población experimenta este proceso, cíclicamente durante más de la mitad de su vida. Es más, dicho tabú puede silenciar el estruendoso hecho de que este fenómeno es en sí mismo parte de la reproducción material de la vida. Nimiedades, pues, cosas de mujeres. Por múltiples razones, la menstruación es un enemigo común de todos los rostros del patriarcado. Las religiones la consideraron una revelación maligna o mínimamente un signo de mal augurio. La producción consideró inútiles, más que de costumbre, a las mujeres que estaban en esos días. La medicina dijo que era innecesario saber más. Llenarnos de hormonas o extirparnos el útero y los ovarios resolvería cualquier inconveniente relacionado a la menstruación. Las buenas costumbres silenciaron
¿no?, por completo el tema, considerándolo vulgar e inadecuado. Y así, entre encerrarnos en una habitación como si fuéramos apestadas, hasta nuestros días, cuando envolvemos el papel en papel periódico y en bolsas de plástico negras, los paquetes de toallas femeninas, para transportarlas de la farmacia o del súper a la casa, como si transportásemos paquetes de cocaína. En realidad la menstruación de las mujeres existió, existido y es completamente invisibilizada durante siglos y siglos y siglos. No debería sorprendernos entonces que cuando Leona quiso popularizar el uso de su nueva invención, se topó con una pared. Más que con una pared, con una muralla, ¿no?, más grande que la mismísima muralla china. El tabú de la menstruación era evidentemente el problema, ¿no? Él mismo explica por qué en pleno siglo XXI los comerciales de toallas íntimas siguen exhibiendo su eficacia con líquidos azules como si las menstruantes fuéramos pitufos. Sin embargo, y pese a que tendemos a buscar siempre la respuesta más simple, decir que el tabú de la menstruación era la única causa para lo acontecido con la copa menstrual no alcanza a explicar lo que ocurrió con ella después. Cuando surgió la copa menstrual fue rechazada inmediatamente. Pero Leona no se da por vencida y durante toda su vida va a buscar posicionar su producto como la nueva invención, convenciendo a las mujeres de que era muy práctica, de que era eficaz, a la sociedad en sí misma de los beneficios de la copa menstrual. Intentó encontrar argumentos para contrarrestar el efecto de una propaganda que el propio patriarcado había construido muchísimo tiempo antes de que la copa siquiera fuese pensada. La menstruación y todo lo relacionado a ella es antihigiénico. Este postulado nos recuerda que la menstruación es visto como antihigiénica. El olor de la sangre coagulada, el color de la sangre coagulada en las compresas, el hecho de ser un desecho corporal, ¿no son acaso signos suficientes para evitar todo contacto con la sangre menstrual? El invento de Leona proponía, además de acumularlo, después verter su contenido, limpiarlo y, Dios nos libre, volverlo a usar. Chalmers, que promovía el uso de Sutacit, no escapaba de la misma concepción. Ella misma pensaba que la sangre menstrual era antihigiénica y su forma de promover la copa menstrual era, pues esta, que era mucho más eficiente para recabar los desechos y que no generaban tanto olor desagradable. Utilizaba este mismo discurso para promoverlo. Esto ya no era solo el tabú de la menstruación. Existe un discurso médico que avala que la sangre menstrual es una secreción o un desecho del cuerpo. Pero entonces aquí me surgieron varias preguntas. ¿Qué es la sangre menstrual? ¿Está en el mismo campo que los desechos humanos como la orina y el excremento? ¿O se asemeja más a las lágrimas o al sudor? ¿O es de otro tipo? ¿Qué es la sangre menstrual y cómo podríamos definirla? ¿No? Y no lo sé, no hay una definición que no vaya por alguno de estos dos lados desde la medicina. Otro discurso de esta propaganda. ¿Cómo me voy a meter algo allí? No solo es el tabú de la menstruación. ¿Y la virginidad? Bueno, entonces no es apta para señoritas, ¿no? Pero tampoco para mujeres con una vida sexual activa, porque ¿y si se queda flojo aquello? Nadie quiere quedar aguada, ¿no? Para que los varones piensen que o una ha pasado por la cama de todo un regimiento o que se está haciendo vieja. E incluso comprendiéndolo, ¿no? Siendo comprensivos los varones con respecto a ello. ¿Qué tal que ya no sienten igual? Y entonces me van a dejar por otro. Porque el problema detrás de todos los miedos respecto a cómo afecta meterse algo ahí es que para la sociedad nuestra vagina, nuestra vulva, nuestros cuerpos sirven solamente para dos cosas, ¿no? O están en su papel dentro de la reproducción de la especie
o están a disposición de los varones para brindarles placer. Se nos cuela el sistema heterosexual para recordarnos que somos todo lo que hacemos, todo lo que somos es para y por la satisfacción de los varones. Otra de estas frases prejuiciosas respecto a la menstruación. Lo que falta es educación. ¿Y cuánto en realidad sabemos sobre la menstruación? ¿Cuánto sabemos respecto de los procesos y fenómenos del cuerpo de las mujeres? Mejor dicho, ¿cuánto nos importa? No nos engañemos sobre qué vamos a educar a las mujeres. La propia Leona utilizó enfermeras para que educaran en el uso de la copa menstrual a mujeres de todas las clases, obviamente sin éxito. No solo es la poca información que tenemos, es que no nos importa. Hay una apatía, una completa indiferencia por la vida, la salud y cualquier otra cosa relacionada con las mujeres en este país, en este sistema, y es sistemático en la sociedad. Es esa misoginia con la que vamos paso a paso durante la historia. La ciencia, la medicina, poco saben respecto de las mujeres y sus cuerpos. Y ese poco ya les parece demasiado, además. No es solo que la menstruación fuera un tabú. Es que pensar en una mujer poniéndose una copa para contener la sangre menstrual pone en tela de juicio todo. La misoginia, la debida pureza de las mujeres, la castidad de las mujeres, la sumisión, la sexualización, la heterosexualidad, el reconocimiento del propio cuerpo, el autodescubrimiento, la pertenencia de una misma, el placer, la autogestión. La copa menstrual, las tecnologías menstruales, están prohibidas en la conciencia colectiva. Que existan, sí, pero sin que se sepa. Que las usen, pero sin que las entiendan. Que todo el mundo se mantenga lo más alejado de la vulva y la vagina posible, principalmente las mujeres. De lo contrario, podrían descubrir que esta no está dentada, no muerde, ni es un portal al infierno. Sin embargo, pasó. Un buen día abrimos nuestras redes sociales, tomamos el metro, o una amiga lo dijo así de pasada. De repente las mujeres estaban hablando de la copa menstrual. ¿Cómo fue? ¿No acaso habíamos sepultado décadas atrás a la copa menstrual al fracaso? Sin duda hay una coyuntura de 3 eventos, que también son tecnológicos y que tuvieron una parte al menos de la influencia. En primer lugar, en el año 2000 se reconstruyó este diseño de la copa menstrual, que estaba hecho de caucho, se reconstruye con silicona de grado médico. El material garantizaba no solamente un alto estándar de higiene, sino una suavidad, comodidad y durabilidad. Esta última característica se enfatizaría por un segundo evento, la firma del Protocolo de Kioto en 1997, lo que marca la incorporación del movimiento medioambiental a la agenda política global y por ende una proyección hacia las tecnologías sustentables y reutilizables, en donde la copa encontró un gigantesco nicho de mercado con la mejor propaganda posible: sustituir las dañinas, tóxicas y contaminantes toallas femeninas y los tampones por una opción sustentable, reutilizable y eco-friendly. Pero sin duda el evento tecnológico que acogió la copa menstrual y que permitió a esta amplia difusión de su uso entre las mujeres fue la llegada de la década de los 90 del ciberfeminismo. Estos 3 eventos, disociados en su origen, cada uno por su cuenta, se articulan para poner a la vanguardia a la copa menstrual. Y cuando digo a la vanguardia me refiero literal a la vanguardia, al frente, ¿no? Como una posición icónica y simbólica que ocuparía frente a una marea de nuevos movimientos y procesos sociales. Y aunque la copa menstrual sea la chispa que prenda esta mecha, no va a ser capaz de explicar ni cómo se genera la hoguera, ni tampoco de contenerla. Pronto viene un nuevo movimiento de activismo menstrual, como parte de una agenda feminista, particularmente del ciberactivismo menstrual. El activismo menstrual ha encontrado su nicho en las redes sociales, es su punto fuerte. Surgirán teorías politizantes de la menstruación que nombraremos después como menstruación consciente y que se siguen desarrollando hasta la actualidad,
cuestionando el qué, el cómo, los por qué, los cuándo, de todo lo relacionado a la menstruación desde una visión del feminismo radical y el feminismo de la diferencia. Surgieron múltiples tecnologías que se promueven a la par de la copa menstrual. Ni siquiera en el mercado, resultó que la copa fuera una panacea para las mujeres. Muchas no quisieron a la copa, pero sigue siendo el símbolo de todo este fenómeno. Y entonces se crearon otras tecnologías sustentables de la menstruación. Llegaron las toallas menstruales de tela, los tampones de tela, las esponjas menstruales, los calzones para la menstruación y seguirán llegando más. Y dejamos de lado aquí también las opciones que empezaron a gestionar la industria propia de la menstruación, porque hay una industria que se vio afectada por todo este proceso y que en algún determinado momento frenó el avance de la copa menstrual, aunque no le fue difícil, y que ahora se tiene que rearmar porque ya no queremos a las toallas desechables y entonces crean copas menstruales desechables, ¿no? Que siguen siendo igual de contaminantes, pero que industrialmente siguen siendo una ganancia. Para algunas que vieron estas tecnologías, en estas tecnologías vieron una instrumentalización de la menstruación y por ende una escisión entre el cuerpo y una. Y entonces retomaron técnicas ancestrales, que esto es impresionante. Estas técnicas no son nuevas, son técnicas que vienen desde el Aviala, el mundo prehispánico, las civilizaciones antiguas y como le quieran nombrar. Y es la famosísima técnica del sangrado libre, menstruar sin ningún aditamento extra. Ahora, en el siglo XXI, como en las épocas prehispánicas, hay mujeres aprendiendo a escuchar su cuerpo para controlar el fluido menstrual. Una técnica que se ha popularizado aún más en la sincronía del home office y la educación a distancia que promovió la pandemia. La segunda y la tercera ola del feminismo han promulgado que mi cuerpo es mío y que la corporalidad es performática. También han tenido la oportunidad entonces de ver en la menstruación un espacio de agencia. Reconectar la menstruación implica necesariamente reconectar con el cuerpo y permite a la vez su aparición del cuerpo como para mí misma, la reapropiación del cuerpo. Quizá lo más importante de recalcar entonces en el caso de la copa menstrual es que pensada de manera instrumental solo era un invento más. Pero si pensamos y recapitulamos todo lo que he mencionado, vemos que el invento en sí tenía una potencia propia que ni su creadora concibió. Leona Chalmers no fue capaz, ni sería capaz, de plantearse todo lo que ponía en jaque la copa menstrual y por qué la copa menstrual en el momento en el que surge era completamente y absolutamente imposible posicionarla en el mercado. Pero también algo que queda al análisis es cómo en un momento histórico determinado, en un contexto cultural determinado, en una sociedad que se vuelve un caldo de cultivo para la potencia de este invento, se articulan otras potencias tecnológicas que además desatan una marea impresionante y que aún no termina. Lo de menos fue la copa menstrual. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Realmente nos ayudas a entender esto que había quedado como tan abstracto, ¿no? De la potencia de lo tecnológico, con esto que nos traes hoy a exponer. Pues te paso la palabra, Ana María. Sí, muchas gracias. Estoy viendo la hora. Tú nos avisas, Lourdes, si tenemos preguntas para que las podamos introducir. Quiero hacer un comentario muy general de lo que acabamos de escuchar, sin que vuelva yo a repetir lo que dijeron los compañeros y las compañeras. Más bien es precisar o apuntar la importancia de lo sugerido, de lo planteado para el debate por las compañeras. Empezando por Francisco, por ejemplo. Me pareció importante que volviera a plantear, como lo había hecho en otras ocasiones,
que lo político, no la política de los partidos, ¿sí? La macropolítica del Estado Nacional, sino lo político que tiene que ver con formas de accionar frente de los cuerpos, frente a sí mismos y frente a los otros, tiene que ser pensada como una tecnología, o a partir, diría yo, de un pensamiento de lo tecnológico, sea este pensamiento el mismo una técnica o sea otro tipo de pensamiento, otra forma de argumentación. Me atrevería yo a plantear, por ejemplo, retórica, ¿no es cierto? Pero retomo esa frase de lo político como tecnología y, por supuesto, su desarrollo posterior, porque eso esperaríamos, seguir pudiendo discutirlo y desarrollando. La otra cuestión es el poder evitar la entrada de las fantasmagorías al pensamiento de lo tecnológico, que ha hecho que durante mucho tiempo en el pensamiento de la filosofía, pero también de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, en el pensamiento estético, en el pensamiento del arte, en general estas fantasmagorías habían hecho imposible, tanto de manera discursiva como de manera práctica, poder evitar el reduccionismo de este pensamiento tecnológico a la idea de que lo tecnológico son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, o reducir el pensamiento tecnológico únicamente a la lógica de medios fines, ¿no? Ustedes se han encargado en su seminario ya de discutir esto y los resultados que implicaría el deconstruir estas fantasmagorías sin olvidar que tienen efectos prácticos, es decir, modifican nuestros propios comportamientos y conductas, no solo frente a las máquinas, sino frente a nosotras mismas y la manera de pensar nuestras relaciones políticas. Por ejemplo, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje político. En este caso, y haciendo referencia a nuestro título, el lenguaje político de las feministas o de los feminismos variados. Otro elemento importante, que en este sentido lo relaciono también con la participación de Sosis, con la participación de Ana Guzmán, es que, y lo voy a plantear a partir de una frase que copié del planteamiento de Francisco, hay vida sin mediación. La estoy parafraseando, sin duda. Y uno puede llegar a los siguientes puntos, y estoy no diciendo exactamente lo que las compañeras dijeron, pero sí puntualizando quizá para una discusión que la podamos realizar el día de hoy o con posterioridad. La idea sería lo siguiente, que la inmediatez es siempre producción de cuerpos. O sea, la inmediatez en relación con los cuerpos y su manera de comportarse y su manera de interactuar con otros seres vivientes, con ellos mismos o con objetos, por ejemplo, nunca es más que el resultado o efecto de una producción determinada. Si no hacemos la historia de esta producción, seguiremos suponiendo, y esto sería un ejemplo de fantasmagoría, que podemos tener relaciones inmediatas con nosotros mismos, que por ejemplo, en el caso que sostenía Francisco, como estamos ahora obligados por las circunstancias a establecer comunicación a través de pantallas, la pantalla sería algo que se interpone y que haría imposible la inmediatez de los cuerpos. Y esta inmediatez de los cuerpos se volvería para mucha gente en la actualidad y para mucha gente, hombres y mujeres, algo así como algo deseado, algo esperado, porque a través de las plataformas tecnológicas estaríamos evitando, estaríamos haciendo imposible la inmediatez, como si la vida solo tuviera que ser inmediata. Como si, en efecto, no hay inmediatez que no sea el producto, a su vez, de ciertas prótesis, de ciertos dispositivos y de ciertas tecnologías que hacen aparecer la vida como algo inmediato a nosotras mismas, ¿no? Y tendríamos que hacer la historia, que finalmente es la historia de Occidente,
cómo nos hemos llegado a convencer de que las relaciones que tenemos de nuestros cuerpos con los otros cuerpos y los otros seres son en realidad inmediatas cuando no está entre medio, por ejemplo, una pantalla o alguna tecnología de algún tipo. Y la idea sería llegar a este segundo punto, que la relación del cuerpo siempre está intervenida, siempre está dominada en última instancia, siempre está preformada por diversas, diríamos, prótesis o tecnologías de la vida en las cuales no hemos pensado quizás suficientemente. La primera sería el lenguaje. O sea, es difícil pensar en acciones políticas, en acciones entre los cuerpos de orden político, de orden colectivo, de orden comunitario, que no esté atravesada por el lenguaje. Sin duda interviene en otros aspectos, pero el lenguaje es decisivo. Y el lenguaje, y lo vuelvo a recordar, es una tecnología, es una de las más viejas tecnologías. Y además muy interesante, porque a diferencia de otras tecnologías que son individualistas o que son producto del trabajo de innovación de un pequeño grupo o de un individuo, el lenguaje es colectivo y es anónimo. Se trata de una invención colectiva y anónima. Pero no solo podríamos pensar en el lenguaje, podríamos pensar en la familia. La organización familiar es una tecnología de relación entre cuerpos. La escuela es un dispositivo de relación entre cuerpos. Las instituciones en general son dispositivos que establecen y que modifican los comportamientos de los cuerpos, con otros seres vivos, con otros objetos, pero también consigo mismas. Y así podríamos repensar esto que le hemos llamado cultura, es decir, la idea de que el ser humano se hominiza, se humaniza justamente porque inventa cultura y vive dentro de la cultura, habita un mundo, pero es el mundo de la cultura, y lo que los últimos estudios, tanto de las feministas como de otros grupos críticos de pensamiento, teórico, histórico, antropológico, es que ciertamente todo esto que antes llamábamos cultura, en realidad podemos desglosarlo, si quieren ustedes, a partir del pensamiento tecnológico, mostrando que en el fondo de lo que estábamos hablando, de lo que siempre se había hablado, era de prótesis, era de herramientas, de instrumentos, de tecnologías que no tienen por resultado único producir nuevos productos y por lo tanto mercancías, sino producir subjetividad, modos de subjetivación, es decir, podemos decidir ser usuarios o ser consumidores de objetos o de la misma tecnología, como en el caso de la copa menstrual, por ejemplo, en lugar de decidir que simplemente vamos a ser usuarios o consumidores, integrarnos en el diseño de todo esto que los cuerpos de las mujeres necesitan para seguir viviendo, y que en este sentido volveríamos a introducirnos en la necesidad de repensar con cuidado el pensamiento de lo tecnológico. En este sentido, me parece que la cuestión de lo tecnológico que se ha manejado no solo impacta la necesidad de repensar lo azaroso, sino también volver a redefinir la mediación. No como una mediación innecesaria que estaría de más, ¿no? Y que nos llevaría por un mal camino, por ejemplo, por la dominación o del mercado o del Estado nacional, pensar que no ha habido cuerpos humanos que no estén siempre mediados. Y mediados por una cantidad de elementos que todavía haría falta que siguiéramos pensando. Entonces, en este sentido, quería plantear cómo hay aquí todavía una discusión que podemos rearmar en este sentido y en el sentido de volver siempre sobre el lenguaje. Quizá lo interesante de los lenguajes de los feminismos contemporáneos ha sido que no definen una nueva terminología, no plantean y no proponen reglas de argumentación determinadas, cerradas, clausuradas, autorreferenciales, sino que nos están recordando todo el tiempo que estos lenguajes se intercambian y que quien decide en última instancia son las
los intercambios mismos de este lenguaje, donde las mujeres se decantarán, feministas o no, por el uso de cierto tipo de argumentos, de cierto tipo de discurso y sobre todo de ciertos vocablos, porque es a través de ellos que describimos nuestra relación con el mundo, nos describimos a nosotras mismas, tomamos decisiones de qué tipo de sujetación o qué tipo de subjetivación queremos proponer y queremos llevar a cabo. Y por supuesto, y en última instancia, también estamos construyendo un vocabulario ético, un vocabulario para lo político, un vocabulario para la epistemología, es decir, para lo cognitivo, para la cognición, que también va a impactar las maneras que hoy las mujeres hacemos ciencia, que sin duda no puede reducirse a las maneras como la ciencia moderna siempre ha intentado dejar fuera la marca de género. Creo que son los nuevos feminismos que han indicado cómo la marca de género también está modificando en términos cognitivos cómo se produce el conocimiento. Y aquí los nuevos vocabularios que describen de otra manera, que muestran cosas que, por ejemplo, habían permanecido o en la oscuridad, o habían sido relegadas por no considerarse que podían ser objetos de observación y objetos de estudio y del análisis, tienen que volver a integrarse. El caso también de la copa menstrual podría ser un ejemplo de objetos que se vuelven parte de un nuevo campo, no solo de investigación, sino de observación. Porque según lo que sostiene Natalia, de alguna manera las mujeres nos habíamos convencido de que sobre la menstruación conviene no hablar, conviene no aceptarla y conviene de alguna manera relegarla a esos días en que siempre nos hemos sentido incómodas de alguna manera, ¿sí? Yo diría que se trata de un vocabulario incómodo que hay que asumir, y lo tiene que asumir tanto las ciencias sociales, pero también ciencias de la vida, ciencias naturales, como tiene que ser también integrado al nuevo vocabulario político de los feminismos. Creo que lo importante no solo es que los feminismos hasta la fecha, a través de los nuevos vocabularios, hayan puesto en evidencia que si las mujeres no habían logrado tomar la palabra, era porque sus comportamientos verbales, sus comportamientos discursivos habían sido ubicados en un terreno de, si quieren ustedes, de una cierta anormalidad, y estoy entendiendo anormalidad como lo contrario de la normalización de la toma de la palabra de las mujeres. Y estas palabras de las mujeres son pequeñas anormalidades del discurso, como decir, por ejemplo, las cuerpas, en lugar de respetar el género de las palabras según el castellano o el español. Entonces, en este sentido, tendríamos que repensar que una discusión sobre las lenguas de las mujeres y las lenguas de los feminismos intentarían, primero, evidenciar que hasta ahora los discursos a través de los cuales las mujeres hemos pensado en nosotras mismas y hemos hablado de nosotras mismas han sido normalizados, han sido naturalizados, y que en su lugar tenemos que dejar fuera ese tipo de discurso y sustituirlo por un lenguaje que día a día se está evidenciando, un lenguaje que día a día se está inventando, se está modificando y que está abierto a las modificaciones, porque si algo es propio del lenguaje de los feminismos es esta no autorreferencialidad de los vocablos de las mujeres. Las mujeres se abren a la discusión y conocemos infinidad de debates e infinidad de pequeñas batallas, pequeñas luchas por arrebatarnos el vocabulario para plantearlo al resto de la sociedad como el lenguaje más adecuado para la toma de la palabra de las mujeres en relación con la ética, con la política, con la cientificidad y en general con los comportamientos cuerpo a cuerpo. Y por ese lado me parece que estamos intentando en este espacio que nos ha abierto en el Museo de la Mujer poner sobre la mesa una serie de situaciones lingüísticas
puesto que lo estamos haciendo hablando, escribiendo, una serie de situaciones lingüísticas que es necesario repensar con cuidado, más allá de los esencialismos a los que nos habían acostumbrado los viejos lenguajes de la política, en los cuales las mujeres tenían que pedir permiso para poder tomar la palabra. Y aquí lo que estamos mostrando son esos lenguajes que son el producto, el efecto inmediato de la toma de la palabra de las mujeres. Y aquí me quedo, gracias. Gracias, Ana María. Pues, ¿por qué no tomas ahorita tú la palabra, Erika? Y hay algunas preguntas tanto del Facebook como aquí mismo en el Zoom. Adelante, Erika. Muchas gracias, Lourdes. Pues escuchándolas y escuchándolos, quizá quisiera, por una parte, proponer algunos temas, algunos problemas que desde mi punto de vista se abren nuevamente o ya han sido discutidos, pero que creo que podrían seguirse discutiendo a reserva de lo que nos digan quienes nos escuchan. Entonces, a partir de las participaciones, sin duda es interesante el planteamiento de Francisco en el sentido de pensar lo político, las políticas como tecnologías, estas relaciones. Algo que particularmente a mí me invita a pensar es esta proposición sobre la necesidad de salvar la vida y hacerla emerger. En relación con un análisis que hemos trabajado de corte Foucaultiano, que tiene que ver con la crítica a la gestión por parte del Estado de la vida, justamente, ¿no? Esto que se llamó biopolítica y que también mencionó Francisco, la gestión de los cuerpos en tanto que poblaciones, ¿no? Donde la estadística y estos saberes de la medición cumplen un papel fundamental. Entonces, sería interesante distinguir ciertos procedimientos autoritarios, verticales, estatales, que consisten además en, dice Foucault, hacer vivir y dejar morir, permitir la muerte, pues, ¿no? De muy amplios sectores de la población, de las mujeres de manera específica, con estas otras tecnologías que tenderían a salvar la vida, justamente, ¿no? Y permitir la emergencia de lo viviente. Entonces ahí hay un tema para la discusión. Otro tema que a mí me interesa particularmente sobre lo que propuso Ana María Guzmán, es este de las relaciones entre los cuerpos y los cuerpos. Ella se refirió a Butler en un principio y se refirió a la noción de performatividad. Entonces, a entender los cuerpos como productores de sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, no debería reducirse eso que ocurre entre los cuerpos como a mera producción de sentido, sino que más bien las relaciones entre la producción de sentido en el lenguaje verbal, en los discursos específicos, en los discursos sociales y eso que ocurre entre los cuerpos individuales o colectivos, no puede reducirse a sentido, ¿no? Ahí todavía podríamos discutir mucho sobre la experiencia específica, sobre la experiencia de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, etcétera, ¿no? Sobre el término agencia también, que se ha mencionado aquí en distintas sesiones, pero que no se ha elaborado mucho. Sobre los casos específicos de usos del discurso, ¿no? Y de las tecnologías que analizaron tanto Circe como Natalia, me parece muy interesante la puesta en relación de ciertos usos sociales comunitarios, tanto del discurso como de la tecnología, y en este caso de maneras, en el caso de la copa menstrual, sobre todo al final del texto, cuando se habla de esta tecnología o técnica, si se quiere, técnica corporal de autorregulación del flujo, ¿no? Que es muy interesante y que es una técnica ancestral. Entonces, en el caso de Circe también, la relación entre las viejas tecnologías y las nuevas tecnologías y cómo permiten efectivamente, bueno, en un caso
pensar en las relaciones entre los cuerpos humanos y con otros cuerpos de los vivientes no humanos, con el medio, etcétera, de otra manera, ¿no? Y no necesariamente de una manera absolutamente novedosa, porque es parte de la herencia no occidental, ¿no? De las herencias comunitarias. En el caso de la copa, pues de ciertas tecnologías de los cuerpos y de los cuerpos de las mujeres específicamente, que también son ancestrales, ¿no? Y que se pueden poner en relación con las nuevas tecnologías. Entonces, sobre estas relaciones me parece bien interesante seguir discutiendo. Y quizá hay una cuestión que me surge, y esto es en relación con quienes nos están escuchando, y es una cuestión que a lo mejor convendría elaborar más, pero ya me dicen ustedes. Hemos insistido en la necesidad de no entender lo tecnológico de una manera instrumental. Y bueno, Ana María acababa de subrayar que el lenguaje, toda forma de la comunicación, es una tecnología. Hay ciertos supuestos y hay ciertos supuestos heredados en la tradición occidental sobre el lenguaje mismo, que hemos convenido en el seminario y a partir de un trabajo teórico en poner en cuestión y en no asumir. Entonces, sería importante dejar en claro que cuando hablamos de lenguaje, que cuando hablamos de discurso, no estamos pensando que el lenguaje tiene como única función la comunicación. Tampoco estamos pensando que la relación entre las palabras, si ustedes quieren, y aquello a lo que las palabras se refieren, es una relación no problemática, ¿no? Es una relación además entre el lenguaje y aquello que le sería externo, eso que pensamos que es la realidad o eso que pensamos que es el mundo, y que no se modifica de ninguna manera por las formas de hablar de eso, ¿no? Es puesta en cuestión de eso que la filosofía ha llamado la referencialidad del lenguaje. Por el contrario, y de una manera así muy general, voy a decir que pensamos, que coincidimos en pensar, con Nietzsche, si se quiere, que lo que el lenguaje, de lo que el lenguaje habla es de relaciones, ¿no? De relaciones entre los humanos, de relaciones con eso que llamamos mundo. Que el lenguaje es interpretación y que la interpretación no es la interpretación de algo que allí está afuera para ser descrito, ¿no? O para ser pensado o para ser conceptualizado, sino que la interpretación produce relaciones y reproduce relaciones. No es lo mismo hablar, uso en mis clases este ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar del mundo en tanto que medios de producción, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar de recursos naturales que hablar del mundo en el sentido de la madre tierra. Esto implica distintas formas de relacionarnos y distintos tratamientos hacia eso de lo que suponemos que nada más estamos hablando. Entonces, cualquier discurso, los discursos sociales, tanto como los discursos teóricos, hasta cierto punto producen aquello de lo que hablan en la medida en que producen formas de relacionarnos, ¿no? Interpretaciones, si se quiere. Entonces, interpretaciones también de los cuerpos, interpretaciones de los cuerpos de las mujeres, interpretaciones de los vivientes, etc. Además de todo lo que podríamos trabajar a propósito de los discursos y de las estrategias argumentativas y del aspecto retórico en sus distintas vertientes, vamos a decir, de los discursos. Pero bueno, eso daría para mucho. Me parecía importante de cualquier manera decirlo y aquí me quedo, Lourdes. Sí, gracias, Erika. Yo creo que también lo importante es como que podamos comunicar que esta es la primera sesión de varias que tenemos planeadas para hablar sobre las propuestas de los lenguajes, de los feminismos, que como bien ya lo dijeron, esa pluralidad de las propuestas. Y bueno, sí hay algunas preguntas por Facebook, las que son por Zoom, aquí las pueden ver y
invitaría a quien quiera contestarlas. Hay felicitaciones, están pidiendo también algunas referencias que ya contestó Francisco, sobre todo sobre nuestro vocabulario para el debate social y político, que es un texto que ya tiene 7 años, que publicó la Facultad de Filosofía y Letras, pero es producto del trabajo de más de 20 años del Seminario Alteridad y Exclusiones. Hay felicitaciones, nos dice Sonia Rincón, que agradece al museo que abra estos espacios, y dice que en cuanto a la menstruación, como muchos otros temas, hay una liga muy fuerte de lo expuesto por Ana María Guzmán, que refirió a María Salgado en relación de ponerse en la toma de datos que favorece la discriminación y la exclusión, ya que en particular en el tema de la copa menstrual, las campañas de marketing han ido cambiando, hay más artículos orientados a la diversidad de género y a las mujeres, pero tal vez porque estos grupos ya cuentan con mayor potencial. Y bueno, en relación a eso también le preguntan a Natalia, ¿qué tanto se puede analizar las estrategias de mercado, que ya las mencionó Natalia, pero esa apropiación del discurso, de un discurso más emancipador en cuanto a la reglamentación de la sexualidad? Eso preguntan por el Facebook. Le preguntan también a Circe si el acompañamiento a un aborto seguro lo podríamos nombrar como acuerpamiento. Si pudieras pues reflexionar sobre eso. Felicitan a Lucía, a Ana María Guzmán, por hablar sobre las relaciones entre los diferentes géneros y los lenguajes. Charlotte Burgueño dice que le encantó la explicación de las tecnologías, que sigamos con estos temas. Águeda Nuncio dice, somos tan pluriculturales que los nuevos feminismos no pueden ser acotados a un solo escenario del lenguaje. También hay otro comentario en relación a que los lenguajes del feminismo, de los feminismos que no se acotan, que son multívocos y que son polivalentes en el Facebook. Y bueno, que creo que lo importante es que podemos ir poniendo sobre la mesa muchos análisis que proponemos para las siguientes sesiones, que tienen que ver con tecnologías, con política, con feminismos, con cuerpo, con giros argumentativos. Pues no sé quién quiere tomar la palabra, si Circe o Natalia quieren dar contestación a estas preguntas que se quedaron, o Ana María Guzmán. Sí, Lourdes, ¿por qué no repites las preguntas para Natalia y para Circe y para Ana María Guzmán? Sí. Para que ellas puedan contestar, por favor. Repito voy a repetir primero la de Circe. Están preguntando que si en la manera en que estás reflexionando sobre acuerpamiento, podría ser un buen ejemplo en las colectivas que hacen acompañamiento al aborto seguro desde medios digitales y sobre todo tomando en sus manos una de las funciones que debieran ser de la política pública, pero que se está haciendo a través de las colectivas para el acompañamiento al aborto seguro. Adelante, Circe. Ok. Bueno, quizá sería importante, ¿no? Detenerse un poco más en la pregunta, pero lo que me viene en este momento, para algunos de estos, ¿no? Bueno, hay múltiples movimientos feministas y obviamente entenderían el acuerpamiento desde diferentes lugares. Acá yo lo planteé a partir de esta red de sanadoras mayas, que lo que plantean es una sanación del cuerpo, y esta sanación del cuerpo, como bien decía Erika,
hace uso de técnicas, ¿no? Técnicas tanto muy de larga data como muy actuales, ¿no? Ahora bien, el planteamiento de sanar el cuerpo se lleva a cabo a partir de, o sea, como forma de resistencia frente a las violencias que viven estas sanadoras, que casi todas son defensoras del territorio, ¿no? O lo que ahora se le ha llamado, ¿no?, defensoras del territorio, que buscan plantear nuevas relaciones entre la corporalidad y los vivientes que no son humanos. Si pensamos que ciertas formas, bueno, la imposibilidad de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo por diferentes razones puede ser pensado como una violencia que se ejerce hacia los cuerpos de estas mujeres imposibilitadas de llevar a cabo esta decisión. Entonces creo que sí podría pensarse como una forma de acuerpamiento, el hecho de acompañar a la otra, de estar con la otra, afrontando ciertos procesos de violencia. Pero insisto, creo que yo tendría que pensar más al respecto, sobre todo en lo que tiene que ver, ¿no?, con la relación que planteaba Lourdes sobre, la misma pregunta, la misma persona que pregunta sobre cómo se articula eso con las políticas públicas, ¿no? Si el acuerpamiento sería algo que trata de solventar aquello que las políticas públicas no hacen, o son también otras formas de trabajo y de relaciones colectivas que justamente lo que están planteando es un pensamiento del cuerpo en términos relacionales, ¿no? Poniendo sobre todo enfatizando, ¿no?, lo colectivo. Entonces, de una manera concreta, podría decir que sí es una forma de acompañamiento en función, ya lo dije, de si se piensa, ¿no?, la imposibilidad del aborto como una violencia, pero sobre todo en el sentido de generar relaciones entre los cuerpos que pueden, que resisten, ¿no? Y bueno, eso sería todo, perdón. Si no soy muy concreta, pero insisto, tendría que tratar como de pensarlo un poco más. Gracias, Circe. Voy a repetir entonces la pregunta para Natalia, que se refiere a lo que llamaste tecnologías de la copa menstrual o tecnologías de la menstruación. Lo que preguntan es si pudieras analizar cómo esas estrategias las ha cooptado no solo el mercado, sino también de manera política. De hecho, bueno, aquí le añadiría yo, hay iniciativas de ley, ¿no? Hay una que se llama Por una menstruación digna, que tiene que ver con llevar recursos a poblaciones totalmente precarizadas, ¿no? Entonces, preguntan de cómo se ha apropiado tanto el mercado como estas estrategias políticas de estas tecnologías de la menstruación, como podríamos llamarlas, pero también ha sido una estrategia para comunicar muchas cuestiones que tienen que ver con las teorías críticas feministas en cuanto a la reglamentación de la sexualidad y todo lo que tú pusiste sobre la mesa, ¿no?, que tiene que ver con la crítica feminista. No sé si me explico. Adelante, Natalia. Gracias, Lourdes. Creo que en el asunto del mercado, particularmente, la copa menstrual vino a ocupar
un espacio que permite el no cuestionamiento. Por eso yo decía, la copa menstrual resultó no ser la panacea para muchas mujeres, resultó que fue o está siendo sobrepasada en el análisis, ¿no? O sea, como tecnología, fue una tecnología detonante y esa era, creo, su potencia, pero no es ni explicativa ni, por ejemplo, puede contener, yo diría, acuerpar, ¿no? Todas las propuestas políticas que devienen del uso de tecnologías menstruales. En el caso de la copa menstrual, por ahí mencionaban, ¿no? Tiene mucha relación también en los nuevos mecanismos del mercado. Así como se creó el dinero rosa, creo que se está creando este dinero violeta, que son todas estas propuestas mercantiles que responden a un feminismo que se comercializa, ¿no? La copa menstrual va por allí. Muchas mujeres que no tienen posicionamientos políticos, que no han hecho un análisis ni de la menstruación, ni hay una reapropiación del cuerpo, etc., etc., pero ya están utilizando la copa. Es decir, la copa menstrual no lleva por sí misma un discurso político, no detona por sí misma todo esto, no. En este momento de la historia. Justo creo que eso también es importante decirlo. En el momento en el que Leona Chalmers creó la copa menstrual, por sí misma representaba todas estas potencialidades, porque era un cuestionamiento profundo, porque era poner en tela de juicio todo lo que estaba innombrado, invisible, etc., etc. Ahora, quienes también están interfiriendo mucho en este sentido son la propia industria menstrual, ¿no? Esta industria que ya existía y que cuando Leona Chalmers saca su producto, no la ven como una competencia, ni siquiera, o sea, no hay como un intento de boicotear el invento de la copa menstrual porque nadie se la tomó en serio y porque nadie creyó que fuera a ser una real competitividad entre la copa menstrual y las toallas desechables, ¿no? En este momento la industria menstrual sí está en jaque. Y está en jaque porque no solamente hay una, sino muchas opciones alternativas. Y la otra porque el discurso de el liquidito azul, que nadie se dé cuenta de que estás en esos días, ¿no? Ponerle estuchitos a las toallas, está en contra de lo que las mujeres están tratando de decir de sí mismas en general, ¿no? Feministas y no feministas ya no quieren que se les obligue a esconderse, a ser sumisas, a estar calladas, a pasar desapercibidas. Y si cada 28 días, cada 30 días me piden que pase desapercibida una parte de mí, no cuadra con la modernidad de las mujeres. Entonces, este discurso ha ido cambiando y en el caso de la industria de las toallas menstruales y los tampones, ahora vemos a mujeres mucho más vigorosas, llamativas, ¿no? Que todo lo pueden hacer, que nada las frena y están empezando a mezclarse con las copas desechables y sin embargo, algo que las feministas están denunciando es que estas mismas industrias ahora están promoviendo la creación de nuevas marcas de copas menstruales. O sea, así como Facebook, que vio en WhatsApp una competencia y luego lo compra, pues lo mismo está pasando con compañías como Saba, ¿no? Que dijo, bueno, pues ya vamos a comprar esta copa mexicana que surgió, no recuerdo el nombre, que nadie conoce, pero esa que está muy barata, esa vamos a comprarla y vamos a posicionarla en el mercado. Y entonces se despolitiza al final, ¿no? Cuando se coopta un proceso, se despolitiza. Yo creo que la copa menstrual no estaba por sí misma politizada, que fue un momento determinado, el cuestionamiento que hacía, lo que representaba, lo que la politizó. Y que el discurso del análisis, de la relación, de la menstruación, de todo esto, independientemente se sigue desarrollando, decir si la copa o no existe o no, ya fue superada. Pero
simbólicamente, hoy en día todas las mujeres jóvenes ubican una copa menstrual, aunque no hayan considerado usarla. Entonces, ocupa un lugar simbólico que representa todo este movimiento de las tecnologías menstruales. Y creo que hay un enorme peligro en, por ejemplo, las políticas que se proponen, políticas públicas de copas menstruales para todas. De hecho, hay un artículo que se lo encuentro en este momento, se los comparto, sobre la sacralización, ¿no? La romantización de la copa menstrual como si fuera ya la respuesta a todo y a todas. No, la copa menstrual, bien lo decía Ana María, es una decisión. No es el cuerpo de las mujeres que se adapta a la tecnología de la copa menstrual. No. Aquí hay una agencia de las mujeres en decidir quiero o no quiero utilizarla, y me es o no me es práctica, hace sentido o no hace sentido, mi cuerpo la siente bien o no la siente bien, etc., ¿no? Entonces, no es la panacea, y también tendremos que empezar a cuestionar cómo el mercado la ha empezado a utilizar como la respuesta máxima cuando no lo es, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Natalia. Te están pidiendo bibliografía por el Facebook, entonces, bueno, si encuentras este texto que ahorita acabas de mencionar, y si no, podemos deberles bibliografía para el próximo mes. Y ahora ya por último, en estos minutos que nos quedan, la pregunta que le hacen a Ana María Guzmán, que tiene que ver con los datos, con la data. Cuando dices los datos también son poder, y que mencionaste que no hay neutralidad en el activismo, sino que a través de los datos se posicionan las posturas. No sé si la estoy entendiendo bien la pregunta, pero creo que se refieren a esas evidencias que ya de manera estratégica utilizan las colectivas feministas en los medios digitales para sacar encuestas. No sé, pensé en la encuesta del uso del tiempo, por ejemplo, para poder colocar el tema de la división sexual del trabajo, pero bueno, como ese hay muchísimas otras evidencias de los datos y que utilizan a través de las estrategias digitales. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero te paso la palabra, Sosis. Sí, no sé también si entendí bien cuál es la cuestión, pero creo que te refieres a la cuestión de los datos, digamos, científicos, ¿no? O sea, como por ejemplo datos estadísticos, etcétera. Ajá, justo era como uno de los niveles en los que trataba de tocar cuando hablaba de que no hay objetividad en ese sentido, porque finalmente, pues sí, se pueden volver, digamos, instrumentos para ciertos discursos. Y ese sería como solo un nivel, pero yo lo que trataba de apuntar es que en realidad el nivel de los datos que son automatizados es que ni siquiera son herramientas a las que tenemos acceso, digamos. Hay operaciones computacionales de las que son invisibles para nosotros. Como una de las cuestiones, digamos, relacionadas con esto de las formas de hacer el mercado, etcétera, está la cuestión de que siempre que entramos a una red social se nos pregunta el género. Y uno se pregunta por qué es tan relevante que demos nuestro género en redes sociales, por ejemplo, o en Twitter, en Facebook, porque son datos que son usados para rastrear formas del mercado. Por ejemplo, qué tipo de publicidad vemos cuando dimos el género masculino, cuando dimos género femenino, y a qué tipo de anuncios le damos clic. Y luego nos aparecen anuncios relacionados precisamente con cosas entrecruzadas, como justamente estas herramientas ya son herramientas inteligentes, es decir, no solo procesan los datos con los que fueron programados, sino que pueden integrar datos nuevos, por ejemplo, entrecruzar información. Entonces ya no solo ofrecen publicidad para cosas que ya habíamos visto, sino ofrecen publicidad para cosas que hemos visto en relación con nuestro género. Por ejemplo, a mí me salió alguna vez una publicidad que le debía haber tomado un screenshot, que era para hacerse un tratamiento para enderezarse los dientes, ¿eh? Una cosa que piensa Facebook que yo debería tener. Y la publicidad era algo así como, porque tener los dientes derechitos es una de las formas del empoderamiento femenino. Y como, oh, wow, ese fue un momento en que justamente se ve como no solo el género, el tipo de información que he buscado, el tipo de palabras que me interesa googlear, todas aparecieron en una publicidad que digamos que te mercantilizan un producto súper específico para ti.
¿no? Entonces, como que, claro, está en estos usos que serían, digamos, afirmativos o en este sentido que hablaba Francisco, de que de alguna manera sirven para cuidar de lo vivo, como el ejemplo de las tecnologías para activismos feministas, pero digamos también habría que señalar el otro lado, que es este lado súper peligroso de tecnologías invisibles, y que uno de los trabajos del activismo feminista estaba en señalar justo eso, de qué manera ha servido este momento de dar nuestro género en las redes sociales para producir herramientas del mercado tan poderosas que son invisibles y que terminan por entregarnos un producto justo de acuerdo a nuestra personalidad, ¿no? Entonces, pues sí, están estos dos lados, pero como lo que a mí me interesaba señalar era que pues estamos lejos de que haya algo así como, pues sí, lo inmediato o lo neutral, objetivo, cuando se habla de datos, porque finalmente dependen de estas elecciones. Y en el caso digamos, del procesamiento de datos computacional, pues ni siquiera es una selección hecha por un humano, está programada por una máquina, ¿no? Entonces, digamos, no habría algo así como porque la máquina es mala en sí, sino más bien que son herramientas que no conocemos. Entonces, por eso lo que me parece relevante del trabajo del activismo de los datos sería que están dando a conocer esta información, cómo funcionan, cómo podemos intervenir en estos procesos de significación de nuestros cuerpos, ¿no? Y pues sí, de como el target de lo que queremos comprar a partir de esos cuerpos. Sí, gracias, Sosis. Creo que se va a poder seguir profundizando, ¿no? En las siguientes sesiones que vamos a seguir discutiendo sobre el debate de los lenguajes de los feminismos contemporáneos. Y pues ya se nos acabó el tiempo. La próxima sesión es el 19 de junio, sábado, es el tercer sábado de cada mes. En junio sería el sábado 19 de junio, igual a las 12 del día. Ya a través de la cartelera del museo les mandaremos el título, pero tiene que ver con los lenguajes de los feminismos contemporáneos, ¿no? Vamos a seguir profundizando en estos temas y también la idea es aterrizarlo a casos concretos para que la parte teórica podamos entenderla con cuestiones pues más de la vida cotidiana, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerles tanto al Seminario Alteridad y Exclusiones, a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, a la doctora Erika Lindig, al Seminario Tecnologías Filosóficas, al maestro Francisco Barrón, a la maestra Ana María Guzmán, a la doctora Circe Rodríguez, que es parte, bueno, más de Seminario Alteridad y Exclusiones, pero que también has estado trabajando mucho con Francisco Barrón y sus grupos. También a Natalia Cruz, creo que los ejemplos que nos has traído, tanto la sesión anterior como esta, han provocado mucho, ¿no? Han provocado la reflexión. Agradezco a todo el equipo del Museo de la Mujer que nos auxilian y nos apoyan para estar aquí cada mes. Y bueno, aquí están presentando las constancias que firmadas por el Museo de la Mujer, por la doctora Galeana. Y pues que tengan buena tarde, buen fin de semana y nos volvemos a ver el tercer sábado de junio, que es el 19 de junio a las 12 del día. Gracias a todas y a Francisco. Muchas gracias. Y bueno, están en las transmisiones tanto en el Museo de la Mujer como en la página del Seminario de Tecnologías Filosóficas y de Alteridad y Exclusiones, por si las quieren descargar también.